Mm, Recursos humanos, realmente un tema tan interesante, un tema tan apasionante, creo yo, y algo en lo que trabajamos en el día a día, algo en el que no podemos dejar de gerenciar, no podemos dejar de trabajar, de gestionar el recurso humano dentro de las organizaciones. Y yo creo que estos espacios, este tipo de webinarios son realmente importantes, no solo para la persona que habla de recursos humanos, no solo para el gerente de recursos humanos, no solo para el director de recursos humanos, es para la organización completa y cómo realmente esa organización tiene que lidiar el día a día con temperamentos, con personalidades, con caracteres, con incluso con momentos de la persona, porque no todos tenemos exactamente el mismo carácter, el mismo humor en todo momento. Y entonces, eso muchas veces me pongo a pensar qué interesante sería si cuando pedimos un trabajo por primera vez o cuando estamos a cargo de un departamento de recursos humanos y que pudiéramos decir claramente, quiero a la persona que tenga estas o estas o estas competencias y que al mismo tiempo me llene este tipo de temperamento, este tipo de personalidad, este tipo de carácter, que su estado de ánimo sea así todos los días o así o así. Yo creo que no encontraríamos jamás a la persona, no encontraríamos nunca al equipo que queremos. Cuando manejamos un equipo, tenemos que pensar que es un equipo formado por seres humanos que tienen sus momentos buenos, que tienen sus momentos no tan buenos, que tienen un temperamento específico, que tienen una forma de ser y que tienen un cúmulo de competencias y de habilidades que tenemos que aprender realmente unir, a compaginar, a compatibilizar para generar claramente un equipo de trabajo. Uno de los principales, uno de los principios básicos de la gerencia y uno de los principios básicos del emprendedurismo es rodéese de los mejores, rodéese siempre de la mejor gente, de la gente que pueda cuestionarle, de la gente que pueda preguntarle, de la gente que pueda decirle, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Eh, Sin embargo, eso tiene también un costo. Y eso tiene un costo importante que es saber gerenciar a esas personas, saber dirigir a esas personas, saber extraer la información de esas personas. Para eso entonces vale la pena preguntarnos muchas veces, personalidad, temperamento, formas de ser, serán lo mismo, significarán exactamente la misma cosa. ¿Habrá alguna diferencia entre la personalidad? ¿Habrá una diferencia entre el temperamento? ¿Qué utilizamos o qué tomamos para gerenciar de mejor forma el temperamento, la personalidad? ¿Qué está en la raíz? ¿Qué forma, qué cosas? ¿A partir de qué debemos comenzar a analizar a una persona? ¿A partir de qué puntos debemos buscar los puntos de convergencia de las personas dentro de las organizaciones? Y ahí tenemos una serie de preguntas que creo que bien vale la pena hacernos para comenzar a buscar respuestas. Como decía al comenzar, qué interesante sería yo solicitando un trabajo, decir, quisiera trabajar con A, B, C o D persona y quisiera que estas personas tuvieran este carácter o este temperamento. No, entramos y tenemos que aprender a adaptarnos a las personas. Durante este webinar sobre el tema de recursos humanos, especialmente hablando sobre los puntos de temperamentos, caracteres y personalidad, eh, vamos a tocar apenas unos temas que estaremos tocando en una serie de webinars. Vamos a tratar de empezar a generar una idea importante y es que el gestor o el gerente de recursos humanos debe ser la cara gerencial y la cara amable de la organización, es decir, un puente entre la alta dirección y el equipo de trabajo de la organización. Entonces, imagínense todo el paquete que le toca a la persona que maneja recursos humanos. Tiene que conocer un poco de los puntos de vista de su equipo, tiene que conocer el carácter de su gente, tiene que conocer la personalidad, tiene que conocer los temperamentos, tiene que conocer habilidades, competencias, saber unir y saber mezclar, saber compatibilizar todas estas variables. Vamos entonces a hablar 40 minutos sobre personalidades, sobre temperamentos y qué mejor
que María Olga, que está conmigo hoy para conversar un poquitito sobre el tema y compartirnos una parte de su experiencia sobre el manejo de estas variables tan importantes. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Mucho gusto. Para todos es un gusto para mí poder compartir con ustedes este webinar de temperamentos. Vamos a empezar de manera rápida porque tenemos muy poco tiempo y hay mucho que tocar. Entonces empezaremos tocando el tema que decía Juan Manuel muy al inicio, que lo ideal en recursos humanos sería contratar al personal de una vez que nos va a servir enfocado a los temperamentos, las habilidades, el carácter y lo que necesitamos especialmente para el puesto que debemos llenar al momento del reclutamiento. Sin embargo, eso no puede ser posible y he ahí la magia y el arte de recursos humanos de poder identificar este tipo de temperamentos y poder aplicarlos cuando se necesiten, justo en el momento que la persona lo necesite. Entonces, vamos a empezar diciendo que no todas las personas se comportan de igual manera, ¿verdad? Ante una adversidad, aunque tengamos el mismo estresor o la misma situación, no todas las personas van a actuar de la misma manera. Y esto tiene mucho que ver con el carácter, el temperamento y la personalidad que cada una de las personas o nuestros colaboradores tengamos, y esto nos va a cambiar ante un mismo estímulo nuestra manera de comportarnos o la conducta que adaptemos en base a la problemática que se pueda dar en la empresa. Entonces vamos a empezar diferenciando qué es el carácter, qué es la personalidad y qué es el temperamento. Si tienen alguna duda, como les habían comentado en el chat, pueden escribirnos y yo con mucho gusto voy a contestar sus dudas. Entonces, el tema del webinar de hoy es cómo gestionar los temperamentos del equipo de trabajo para lograr mejores resultados. Vamos a iniciar con la explicación de las tres partes, que directamente es temperamento, personalidad y carácter. Muchas personas pensamos que es lo mismo, ¿verdad? Hablar de cuál es tu personalidad o cuál es tu carácter, pensamos que es lo mismo. Sin embargo, hay una gran diferencia entre las tres. Carácter. El carácter es un conjunto de reacciones y hábitos de comportamientos que se han adquirido durante la vida. Esto quiere decir, van a darnos una especialidad al modo de cada persona y nos van a crear individuales ante los demás. El carácter va a evolucionar con la edad y las diferentes vivencias que hayamos tenido a lo largo del desarrollo de nuestra adolescencia y de nuestra infancia. Por ejemplo, el carácter se va a desarrollar por las vivencias que podemos tener en casa, en la iglesia a la que asistimos, en la escuela, la universidad y a lo largo del desarrollo de nuestra vida, ¿verdad? Eso va a generar nuestro carácter. La personalidad va a ser la integración dinámica de los patrones conductuales que se derivan del temperamento y del carácter. Es un sistema de valores interiorizados y esto produce que tengamos una coherencia al momento de actuar. La personalidad es la unión del carácter con nuestro temperamento. Y el temperamento, que es a lo que nos enfocamos y lo principal, lo que vamos a hablar el día de hoy, es la disposición innata que nos induce a reaccionar de forma particular a los estímulos ambientales. El temperamento, en pocas palabras, viene biológicamente. Vamos a hablar un poquito más adelante de qué es, de qué se deriva y por qué es tan importante, pero el temperamento lo vamos a tener como genéticamente, viene de nuestros padres, nacemos con un tipo de temperamento. El carácter es lo que nuestro temperamento ya viene, ¿verdad? El carácter lo vamos a tener con lo que vayamos aprendiendo, con las vivencias que tuvimos, vivencias positivas, negativas, tristezas, alegrías, buenas amistades o malas amistades, y la unión de ambas va a formar nuestra personalidad. Aquí hay un ejemplo, el temperamento, que es lo más importante a lo que nos vamos a enfocar hoy, es extremadamente genético, ¿verdad? Por lo cual es inmodificable o muy pocas veces modificable. Puede ser modificable si hubiera un estresor muy importante o algún trauma muy fuerte, el cual pudiera llegar a cambiar nuestro tipo de temperamento. De lo contrario, lo vamos a tener durante toda la vida. Es de aclarar que el temperamento no lo vamos a tener como al 100%,
sino que vamos a tener a veces 25% de cada uno de los temperamentos, 30% de cada uno de los temperamentos, o un 80% de uno y que el resto se divide. Entonces va a haber un predominante, sin embargo vamos a poder utilizar algo de los demás temperamentos si los llegáramos a tener como secundarios. Bueno, los antecedentes, les voy a hablar un poquito de cómo se descubrieron los temperamentos o la importancia. Esto viene desde hace 4 siglos atrás. Hipócrates fue uno de los primeros filósofos en hablar sobre el temperamento y plantea que hay 4 tipos de humores. En esa época se llamaban humores, los cuales balancean a la persona. Según la cantidad de este humor en nuestro cerebro, va a balancear la manera de comportarnos ante los demás. Luego, más adelante, pues Carl Jung, un reconocido psicólogo, también pues, es psiquiatra y médico, realiza estudios más profundos sobre dichos humores, los cuales son denominados en la actualidad, desde ese momento, como temperamentos. Y se distinguen, y bueno, están hasta la fecha divididos en 4 temperamentos principales, que son los sobresalientes, ¿verdad? Sí hay más tipos de temperamentos, pero se derivan de los 4 principales. Por eso el día de hoy vamos a hablar solo de los 4. Jung se dio cuenta, mediante varios años de estudio, que el temperamento que sobresalía provocaba cambios permanentes en el carácter y en la personalidad de las personas. Es decir, si estudiamos un tipo de carácter o un tipo de personalidad, no nos iba a ser efectivo, porque lo que realmente predomina y manda en el carácter y la personalidad de cada uno de nuestros colaboradores, de cada una de las personas con las que nosotros convivimos a diario, es el temperamento. ¿Qué provoca los temperamentos en las personas? Bueno, el temperamento se deriva de un proceso fisiológico del sistema linfático. Esto viene de una acción endocrina de ciertas hormonas que interactuando en nuestro cerebro, pues provocan los temperamentos. Estos son líquidos o sustancias internas predominantes y se dividen en 4 principales, ¿verdad? Está la sangre, que sería el predominante en el temperamento sanguíneo, la bilis amarilla, que es el predominante en el temperamento colérico, la bilis negra, que es el predominante en el temperamento melancólico, y la flema, que es el predominante en el temperamento flemático. Entonces, los tipos de temperamentos se dividen en 4: colérico, flemático, melancólico y sanguíneo. Bueno, hablando un poquito del colérico, como se dan cuenta en las imágenes, ustedes van a ir identificando si ustedes tienen algún tipo de este temperamento o si alguna persona que ustedes conocen o con los que trabajan directamente lo han identificado con este tipo de temperamento. El colérico va a querer resultados inmediatos en el aspecto laboral. Es el más eficiente de todos los temperamentos. Podríamos decir, no hay temperamento bueno y temperamento malo. Los 4 temperamentos son complementarios y muy funcionales dentro de una organización. Cada uno tiene aspectos positivos que pueden marcar la diferencia y también pueden tener algunas deficiencias o problemáticas que no se dan todo el tiempo, sino que son las debilidades que pudieran surgir en caso no se tuviera motivada la persona o no estuviera muy cómoda en el puesto a desempeñar, lo cual de ahí sale la importancia de conocerlos, entenderlos y poder trabajar directamente con ellos. Entonces, hablando un poquito más del colérico, podría considerarse como la persona más eficiente de los temperamentos, ya que va a entregar resultados inmediatos. Va a ser alguien que como jefe funcionaría perfectamente dentro de una organización. Sin embargo, si no le entregan las cosas como quiere, pues él es capaz de levantarse y destruir todo el papeleo que le hicieron, aunque haya tardado horas en armarlo otra persona. Va a ser muy característica su independencia, va a poder trabajar solo, alma de líder completamente, es una persona muy proactiva, no se va a poner a analizar y a hacer tanto énfasis en las cosas negativas que puede tener un proyecto o armar algún tipo de gestión, sino que va a dirigirse a la acción directamente, lo piensa y lo ejecuta inmediatamente. La persona colérica va a necesitar reconocimiento, su motivación prácticamente va a dirigirse al reconocimiento de lo que ha hecho. Si no se le reconoce, aunque su trabajo haya estado muy bien, él no se va a dar cuenta. Por lo tanto, lo máximo para este tipo de temperamento va a ser decirle, muy bien, su trabajo lo hizo muy bien, gracias a eso tenemos resultados, realizó un excelente trabajo,
gracias por el proyecto, gracias por el trabajo que me entregó, y con eso la motivación en el temperamento colérico está garantizada para seguir con un trabajo de calidad y excelente. Va a ser muy buen gestor de tiempo, por lo cual con poco tiempo él va a tener resultados inmediatos y muy buenos. Alguna de la problemática que pudiera presentar es que el temperamento colérico no es el que pone más atención en hacer las cosas bien. Necesita un repaso de trabajos, necesita post-it o recordarse de todo, ya que no va a ser alguien que tenga muy buena memoria. Vamos a hablar del flemático. El temperamento flemático, bueno, el temperamento flemático va a ser la persona paciente, el colaborador o la persona que ustedes identifican como la tranquila, el que siempre va a ser el mediador ante los problemas, que no presenta como ninguna dificultad, él siempre va a estar, él o ella siempre va a estar relajado, difícilmente lo van a ver enojado, no le importa el tiempo que invierta en realizar alguna función o algún trabajo, ya que la realizará muy bien. Y va a ser la persona que va a investigar a profundidad el tema que le van a poner y lo va a dar al 100%. Por lo tanto, no va a entregar resultados inmediatos como el colérico, que inmediatamente va a entregarles un trabajo bien hecho, sino que se va a tomar el tiempo, va a agarrarse una semana de repente para lo que el colérico pudiera agarrarse 2 días, el flemático va a tomar una semana. Sin embargo, ustedes pueden garantizar que el trabajo va a estar bien hecho y con una investigación profunda. Este tipo de temperamentos es el que nos queda muy bien al momento de transmitir información en algunos proyectos, en la organización. Puede ser un excelente maestro, un excelente capacitador, porque se le pueden derivar temas y puede investigarlos y darlos muy bien. Esta persona va a ser muy preactiva, no va a ser proactiva de acción inmediata, sino que va a tender a planificarlo todo. Va a tener diagramas, mapas mentales, va a tener escrito todo en la agenda, los puntos. Ustedes van a ver a este tipo de personas con agendas estrictas de 9 a 9 y cuarto hago esto, de 9 y cuarto a 9:50 hago el siguiente punto. Entonces va a planificar mucho, lo cual le hace perder mucho tiempo, pero esto no justifica el hecho de que van a entregar un excelente trabajo y de calidad. Va a ser reconocida por ser una persona culta, muy interesante. Hablar con una persona flemática es no sentir el tiempo, porque va a tener conocimiento sobre muchos temas y se va a dedicar a explicarlos y es una conversación muy, muy interesante, ¿verdad? La gente que realmente no se siente el tiempo hablando con esta persona. La persona sanguínea de temperamento sanguíneo es el que necesitamos prácticamente en todas las organizaciones. Es el que nos hace matarnos de la risa, la persona divertida, la que siempre va a estar organizando, salgamos con los amigos y vamos después del trabajo a algún lugar. Va a ser explosivo, proactivo, acciones inmediatas, pero de manera va a ser la persona más social de la organización. Esta persona se identifica muy rápido porque va a ser la que va a mantener a la organización con risas, con dibujos, con bromas, haciendo bromas de alguna otra persona sin manera de ofender, por lo cual necesitamos muchas de estas personas en la organización para que nos hagan el día. Tiene una habilidad increíble para socializar. Valoran por encima de todas las personas con las que trabajan. El tipo de personalidad sanguínea va a ser el que se va a enfocar mucho en la gente con la que trabaja, en sentirse cómodo con sus compañeros de trabajo, con diferentes personas que pueda tener a la par, con los clientes. Por ejemplo, en el departamento de ventas, si necesitáramos cerrar una venta, mandar a la personalidad sanguínea, al temperamento sanguíneo, perdón, sería el éxito para cualquier organización, porque logra encajar también con cualquier tipo de temperamento y llevarse muy bien con ellos. Bueno, como les digo, es el temperamento que nos la va a hacer pasar genial, una persona completamente proactiva. ¿Cuál sería la debilidad de estas personas? Tiende muchas veces a que el no sentirse aceptado o al momento de escuchar una mínima crítica se va a desmotivar por completo, porque está acostumbrado a ser como el alma de la fiesta y el no tomarlo en cuenta o el no sonreír con él o no devolverle lo mismo que él está dando puede afectarle. Bueno, y finalmente vamos con el temperamento melancólico. El temperamento melancólico muchas veces se tiende a pensar que es el temperamento débil o el malo, el triste, pero no es del todo así. Tiene algunas situaciones, le predomina pues la bilis negra y esto es porque
Se cree que anda con un tipo de aura negra, de negativismo, es la persona que ve el periódico y va a leer solo lo malo, nunca va a ver las cosas buenas. Eh, te ve y de repente no va a ser la persona que te diga, ay, qué lindo te queda ese labial, sino que va a ser la persona que te diga, no te peinaste hoy, o ese pantalón te queda mal, o engordaste. Y eso pues afecta, ¿verdad? Sin embargo, es parte del temperamento. Es muy importante entender este tipo de temperamentos como el melancólico, ya que muchas veces puede ser situación de discordia dentro de los compañeros de trabajo y no es que la persona sea mala, es que su temperamento no lo ve como malo, lo ve como el diario vivir. Entonces, es importante entenderlo antes de juzgarlo, de que llegó de mal humor o qué le pasó o veniste a rematar, si realmente es parte de su diario vivir, ¿verdad? Es la persona pesimista, pero va a ser una persona extremadamente analista. Si tenemos que arriesgarnos con algún tipo de proyecto, algún tipo de inversión, tenemos que poner a un melancólico a la cabeza del proyecto, porque esta persona lo va a analizar, va a ver de primero todo lo negativo antes de ver todo lo positivo, pero eso nos va a ayudar a la larga, porque vamos a saber cuáles van a ser los riesgos antes de meternos a ver todo lo positivo. Va a ser perfeccionista en exceso, es la persona que ustedes ven perfeccionista arreglando todo. Personalidad también abnegada, como les decía, ¿verdad? Es un excelente perfil para la toma de decisiones dentro de la organización. Pues el melancólico muchas veces se puede identificar muy rápido por la manera en que camina, por la manera en que encorva la espalda, que no está siempre recto, a diferencia del colérico y el flemático, ¿verdad? Que siempre van a andar con la espalda arriba y sonriendo y riendo, ¿verdad? Momento de conocer cada uno de los temperamentos a profundidad, la idea es de que sepamos aprovecharlos, ¿verdad? Potencializar las características positivas que pueda tener la persona y ponerlas en el puesto idóneo. Imagínense al momento de reclutar, si nosotros tuviéramos como base de nuestro reclutamiento una prueba donde vayamos a evaluar los temperamentos, podríamos aplicar justo a la persona en el área perfecta, ¿verdad? Por ejemplo, como les decía, el melancólico puede ser un excelente analista, el sanguíneo puede ser un excelente vendedor. Entonces, al momento de reclutar, podríamos seleccionarlos y enfocarnos mucho en un análisis temperamental.